Si uno revisa todo lo que pasó en el año pasado, sí, 2020, me pone a ver que hubo la pandemia, que fue como lo principal que pasó durante ese periodo. Y si uno se pone a ver la UFC durante la pandemia, parece hasta mentira que sea el mejor año que tuvo UFC en mucho tiempo. Sí, porque por un lado, pararon en marzo, más o menos en 2 meses ya otra vez estaban haciendo eventos. Por un lado estaban haciendo eventos en el Apex, en Las Vegas, y obviamente con todos los protocolos, además tenían las mesas separadas, tenían, digamos, todos los jugadores, los peleadores con tapabocas y demás, todos los protocolos. Y no contento con eso, no contento con el hecho de poder hacer eventos desde el Apex, que también esa es otra, que de alguna u otra manera Dana White, que es al final la cabeza de la UFC, pudo hacer o tuvo la idea de hacer el Apex desde hace algunos años para precisamente controlar todo el contenido que saliera de UFC, porque incluso cuando se hace una vuelta o se hace una revisión de todo lo que tiene el Apex, tiene el propio centro de medios, ¿sí? Que es donde ellos al final controlan todo lo que se transmite tanto en vivo como lo que se transmite en Fight Pass, como lo que se transmite en cualquier plataforma respectiva a ellos. Y ellos ahí mismo pues editan el contenido y demás. Y no contento con eso, tienen un espacio en el cual precisamente pueden crear los eventos y ya los venían haciendo. ¿Sí? Incluso el Apex se venía utilizando para lo que eran las Contender Series. ¿Sí? En inglés, The Contender Series. En lo que se respecta a pues ese nuevo formato que Dana White ha estado proponiendo para lo que se refiere a buscar nuevo talento, sí, que por un lado estaba The Ultimate Fighter, que ese es otro, que también ese es otro formato que también se está utilizando, se está llevando a cabo dentro del Apex, pero principalmente era para todo lo que tiene que ver con el Contender Series. Entonces eso por un lado, y por el otro, el hecho de que ellos de alguna u otra manera tuvieron la posibilidad de tener ese espacio, incluso tenían las tribunas, tenían los medios, tenían los formatos, tenían de todo. ¿Para qué? Para ellos de alguna u otra manera tener eso, ¿sí? Tenerlo todo listo ahí como si fuera una mini arena y poder transmitirlo en vivo y en directo para todo el mundo. Entonces, teniendo esa base, llega la pandemia, ellos de una u otra manera pues cierran todo, pero pues se ven que tienen la posibilidad de manejarlo todo desde la comodidad del hogar, como se podría decir. Entonces ellos empiezan a transmitir eventos desde ahí, pero no contento con eso, ellos hacen un contrato, hacen sí, un trato con Arabia Saudita y se van a lo que se llamó Fire Island. Y en Fire Island es cuando ya el año de UFC mejoró 1000%, porque por un lado tenían una estructura novedosa o un concepto novedoso, que también, digamos, todo lo que tenía que ver con Fire Island en su momento era como que no, la isla de las peleas, que si UFC va a rentar una isla, que si UFC compra una isla, que si esos manes van a tener a todos los peleadores en una isla, que si esto, que si lo otro, y al final se empezó a crear esa expectación por Fire Island, ¿sí? Como la isla de las peleas, que se llamaba también en español. Y se empezó a crear esa expectativa, sí, de no, lo que va a hacer eso, lo que va a hacer eso, tener a todos los peleadores reunidos en una sola isla y demás, para luego, digamos, no ser propiamente una isla, en el sentido, no es una isla desierta ahí en medio de nada, porque pues al final era un espacio dentro de lo que es Arabia Saudita. Y pues digamos, ahí es donde ellos empiezan con la infraestructura que tenían, empiezan a hacer eventos, y esos eventos, pues digamos, no había fútbol, no había tenis, no había carreras, no había fútbol americano, no había basquetbol. Y lo único que estaba activo desde el principio era UFC. Era UFC, que incluso la lucha libre profesional, que es otro evento, otro deporte que las personas ven en Estados Unidos sobre todo, tampoco estaba abierto. Entonces lo único que se podía ver en ese momento era UFC. Y ellos, sabiendo eso, supieron aprovecharlo de la mejor manera, porque los eventos, por un lado, la expectativa que creó Fire Island, segundo, las peleas que hubo en Fire Island, y además, pues toda la organización hizo que durante el año de la pandemia, donde todo el mundo estaba en la casa, donde todo el mundo, ellos pudieran seguir prestando ese servicio de entretenimiento a todo el mundo, por un lado, desde casa,
desde su casa, que es Las Vegas en el Apex, y por el otro haciendo un trato con Arabia Saudita para tener peleas en esa parte del mundo. Sí, que incluso ahí es cuando se da la pelea de, por ejemplo, Masvidal contra Usman. Se da la pelea incluso, pues, McGregor Poirier. La segunda se da en Fire Island, ya obviamente más avanzado con todo el tema del COVID, pero se da ya. Y al final es gracias a ese periodo de tiempo donde UFC consigue tener muchas más visualizaciones, tener mucho más alcance, tener un gran crecimiento de fans que, digamos, no tenían nada para ver porque pues todo estaba cerrado y lo único que estaba activo era UFC. Entonces también tienen esa posibilidad de como decir, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? El que está preparado para las crisis, al final resurge o sale beneficiado de ellas. En el sentido de que UFC estuvo preparado, directa o indirectamente, para situaciones como esta y supo manejarlo de la mejor manera, que al final hizo que UFC, durante el año de la pandemia, donde muchos se vieron afectados, ellos, en lo que se refiere a los deportes, podría decir que fueron los más beneficiados de todo lo que se refiere al crecimiento de la compañía. También por el hecho de que, más allá de que no habían fans en las arenas, ¿sí? Más allá de que no había fans, que no había esa taquilla, al final UFC no depende de la taquilla, sino que depende de los pay-per-view. ¿Sí? Depende de los pay-per-view y que es lo principal. Entonces, de alguna manera, el hecho de que no hubiera tanta gente o que no hubiera literalmente gente en las arenas o en los lugares donde estaban las peleas no afectaba tanto como por ejemplo, si hubiese sido la pandemia, en vez de mandar a todo el mundo para la casa, si hubiese sido algo mucho peor, cortes de energía, que si se va la energía del mundo, nada por el estilo. O sea, obviamente siento muy exagerado, pero le benefició porque fue mucha gente la que estuvo en su casa y que se dispuso a comprar los eventos y que al final hubo que tuvieran eventos de 1 millón. Me acuerdo, más Vidal contra Kamaru hizo 1 millón de views, ¿sí? 1 millón de views de pay-per-views. Y eso al final es mucho dinero para el UFC. Si cada pay-per-view son $50, $60 como mínimo, ¿sí? Que obviamente varía según qué cosa. Entonces eso hizo que al final la UFC se ha beneficiado al 1000% por ello. Más allá de los sponsors que también aprovecharon eso para promocionarse mientras que no habían otras herramientas. También aprovechando todo lo que es YouTube, todo lo que es redes sociales, lo que es Instagram, que también creció muchísimo. Entonces es bueno ver como el estar preparado, no necesariamente para una pandemia, pero estar preparado para no perder el control del negocio. Y como lo comentábamos antes, ellos que al final crearon el Apex para poder transmitir o tener todo bajo su control en el estilo, en el que tema de no depender de alguien para poder transmitir, sino que ellos poder transmitirlo desde su propio poder o no tener que depender de arenas para poder hacer eventos, sino que ellos poder toda esa preparación al final hizo que durante la crisis se hubieran preparados y salieran mucho más beneficiados de lo que otros muchos tuvieron. Entonces, es algo curioso que durante todo este año de pandemia UFC haya sido la más beneficiada en lo que se refiere a deportes al final del mundo, no podría decir.